Hola a todos, soy Juan Carlos de Mi Plantado Natural y en este vídeo os voy a hablar de lo que es el CO2 en la columna de agua y de qué aparato utilizamos o de qué dispositivo usamos para saber la cantidad de CO2 que tenemos en la columna de agua. En este caso os voy a hablar de lo que es el drop check, ¿vale? Que es un medidor en el cual va un reactivo. Ahora os lo enseñaré, os lo explicaré. Y bueno, como todos bien sabéis, todos los acuarios high-tech, aparte de los abonos que aditamos, tenemos que aditar también CO2 para que nuestras plantas lo encuentren disponible, ya que es fundamental para el tema de hacer la fotosíntesis. Una de las formas con las que podemos medir la cantidad de CO2 que tenemos disponible en el acuario, pues es, bueno, como os indicaba antes, es con el drop check. Tenemos que saber en todo momento y en tiempo real la cantidad de CO2 que tenemos disponible en la columna de agua, siempre y cuando pues esta tampoco sea perjudicial para lo que son los peces, debido a que, bueno, pues un exceso también de CO2 en la columna de agua pues también sería perjudicial para los peces, ¿vale? Llegando incluso pues a asfixiarlos por falta de oxígeno en el agua. Debe de haber una cantidad disponible, pero que sea estable tanto como para las plantas, para que éstas lo aprovechen y para que la vida, en este caso de la fauna de nuestros peces, pues no se vea perjudicada. Bueno, pues a continuación os voy a enseñar lo que es el drop check en sí, y os lo voy a enseñar. Primero lo voy a sacar del acuario porque para que veáis el nivel de CO2 que tengo. Luego haremos lo que es el tema del reactivo, os enseñaré cómo se pone el reactivo, en qué disolución de agua también lo vamos a poner, y esto os lo voy a enseñar ahora mismo porque, bueno, lo que os decía, lo tengo en el acuario y está en el acuario pues desde que ha empezado el fotoperiodo, y como podréis apreciar, ahora os lo enseñaré, está de color verde, que dijéramos que es el color óptimo, ¿vale? Pues me voy a acercar por la cámara para que veáis el drop check de cerca y luego seguidamente pues os explico y os lo enseño. Venga, vamos a ello. Pues bien, ahí lo tenéis. Como podéis ver, está de un color verde. No sé si se apreciará bien aquí en la cámara, pero bueno, es de un color verde. Os lo voy a mostrar por arriba, a ver si se aprecia mejor el color. Ahí lo tenéis, ¿vale? Y os lo voy a mostrar por aquí debajo también, para que lo veáis. Fijaros ahí el color que tiene. Ahora es un verde oscuro, ¿vale? Y seguramente que, bueno, seguramente no, casi al final del fotoperiodo, cuando las luces se van a apagar, suelo cortar lo que es la inyección de CO2 una hora antes de que se acabe el fotoperiodo. Entonces el drop check suele estar en un verde amarillento, ¿vale? No llega a amarillo, pero es un verde lima, ¿vale? De momento todavía quedan unas 4 horas para que se acabe el fotoperiodo, y fijaros cómo está el drop check de color. He saltado ahora el Twinstar y fijaros aquí, ahí lo podéis ver mejor. Y está verde, pero que ya os digo que una hora antes de que se apague lo que es el tema del fotoperiodo, pues ese verde se vuelve un poquito más tirando a un verde lima. Lo cual me dice que cuando hace el corte de la inyección del CO2, cuando ya va a apagar la luz una hora antes, pues el CO2 que tengo disponible en mi acuario es el adecuado. Ahora os lo voy a mostrar y os voy a explicar un poco cómo va lo del tema del reactivo. Bueno, pues aquí lo tenemos. Fijaros en lo que es en sí. Es una campana de cristal. Y bueno, lo que os decía, lo acabo de sacar del acuario. Fijaros cómo está aquí, se aprecia bien el color con el fondo este del mármol. Y como podéis ver, pues bueno, pues es un verde clarito, ¿vale? Y lo que os decía, todavía le quedan unas 4 horas aproximadamente para que... No, perdón, 3 horas para que se corte la inyección de lo que es el CO2. Seguramente no, seguro, porque bueno, lo veo todos los días. Este verde vaya hacia un poquito más verde lima,
¿vale? Un verde ya casi no llegando al amarillo del todo, pero bueno, le queda muy poquito para pasar al amarillo, ¿vale? Es un verde lima. Cuando termina lo que es la inyección, una hora antes de que termine, como os decía antes, el fotoperiodo. ¿Vale? Pues bueno, pues lo voy a vaciar porque voy a cambiar el reactivo, porque el reactivo este que utilizo yo, con la disolución de agua que pongo, pues me suele durar, no os engaño, más de 2 y 3 meses, ¿vale? Antes de que, pues bueno, empiece a fallar o bueno, yo normalmente lo cambio cada 2 meses por el tema de que del producto y del agua, porque como habéis visto en el acuario, aquí lo que se forma, que este es el funcionamiento de lo que es el drop check, aquí lo que se forma es una película de agua del acuario, porque esto hace, al entrar el agua del acuario aquí por dentro, hace un vacío en esta zona de aquí. Desde aquí hace un vacío. Entonces el CO2 cuando entra en la columna de agua y entra en contacto con la parte del agua que está tocando el acuario aquí dentro, aquí se crea un ambiente, ¿vale? En el cual se va generando y se va almacenando el CO2. Esto en contacto con el reactivo que tenemos aquí, pues hace que nos varíe el color del reactivo junto con el agua, ¿vale? Este es su funcionamiento, ¿vale? Lo repito, metemos dentro del acuario, tiene que estar todo sumergido. Veréis que cuando lo metemos dentro, aquí se forma una especie de cámara de aire, con el volumen del agua hasta aquí, que nos llegará, se forma una capa interior que cuando el CO2 se va disolviendo en el agua, al entrar en contacto y al entrar por dentro con el agua, se va disolviendo, perdón, y se va acumulando en la zona esta de vacío, ¿vale? Entonces ese CO2 que se acumula aquí dentro es el que nos va a cambiar y nos va a variar el color del drop check para saber la cantidad de CO2 que tenemos, ¿vale? Os explico la interpretación de los colores. El color verde es un nivel óptimo de CO2. Cuando el reactivo se nos pone de este color o un verde lima, como os decía antes, es que la disolución de CO2 y la concentración que tenemos en el acuario en ese momento es correcta, ¿vale? Ahora ya veréis cuando lo hagamos de un principio, será de color azul. Cuando está de color azul es porque el CO2 es nulo, o sea, no hay nada de CO2, ¿vale? Haremos la disolución y veréis que el color es azul. Y si la cantidad de CO2 disuelta en la columna de agua es excesiva, se vuelve de color amarillo, ¿vale? Tenemos que evitar que llegue al color amarillo por lo que os comentaba antes, por el tema de los peces, ¿vale? Porque puede llegar a ser tóxico para nuestros peces. ¿Cómo regulamos la cantidad de CO2 que necesitaremos para llegar al final del fotoperiodo con un color óptimo de este verde o verde lima? Pues regulando el contador de burbujas simplemente de nuestra botella de CO2, nuestra inyección, que vemos que cuando empezamos a trabajar con el drop check no nos llega al color verde, pues sabemos que tenemos que aumentar el goteo del CO2, ¿vale? Que al final del fotoperiodo llegamos a tener un color amarillento en el drop check, pues lo que tenemos que hacer es disminuir el goteo de suministro del CO2, ¿vale? Entonces es ir jugando unos días hasta que al final del fotoperiodo pues obtengamos este color, o ya os digo, un verde más lima, ¿vale? Os voy a enseñar cómo hago la disolución y cómo lo adito, y bueno, lo contaremos otra vez en el acuario. Venga, vamos a ello. Bueno, pues ya lo tenemos aquí todo preparado, y fijaros en lo que os decía antes, cómo vamos a hacer la disolución para aditar a nuestra campana, ¿vale? A nuestro drop check. He vaciado lo que es el tema del reactivo que lleva, como os decía antes. Lo voy a limpiar un poquito con un trozo de papel y os lo voy a mostrar. Es muy sencillo, no tiene... Venden, os quería comentar mientras limpio la campana, venden unos reactivos específicos para hacer lo que es la mezcla con el agua, o incluso, creo, si no recuerdo mal, que yo las que usaba de Blau las usaba, me parece que sin agua, si no recuerdo mal. Hace muchísimo tiempo que no lo utilizo, pero bueno, yo he probado con el medidor este de pH que podéis ver aquí. Fijaros en el pH,
Y tiene que ser un test de pH pues, con el mismo con el que mediríamos lo que es el pH de nuestro acuario, ¿vale? Es un test, no tiene nada más, simplemente es un reactivo, ¿vale? Aquí lo tenéis. Pone, eso sí, debe ser el reactivo porque de pHs, de test, hay medidores que los parámetros estos de 6 a 7,6 varían, ¿vale? Yo recomiendo el de un pH entre 6 y 7,6, que es el que nos va a hacer las mediciones, ¿vale? Estamos dentro del rango, lo que es un mínimo de 6, 7,6, ¿vale? Nos vamos a mover en unos pHs, yo en mi caso, de 6,5, 6,8, ¿vale? Sin llegar a 7. Por lo tanto, este reactivo me va a ir bastante bien, ¿vale? Pues bueno, os voy a enseñar. Yo ya os decía que hay reactivos específicos para esto, pero bueno, son más caros, se gastan antes, y este simplemente usando 3 gotas de agua lo vamos a hacer perfectamente, ¿vale? Pues veréis, os lo voy a enseñar. Vamos a coger y vamos a poner la campana de esta manera y vamos a poner, voy a moverlo un poco, y lo único que tenemos que hacer es poner 3 gotas de agua, ¿vale? Ahí, perdón, 3 gotas de agua, 3 gotas de reactivo. Perdón. Perdón. Vamos. Perdón. Vamos a poner las 3 gotas, fijaros, que lo vea para que lo pueda mostrar en la cámara. Vamos a ponerlo, vamos a echarle 3 gotas. Vamos a echar que no nos caigan ni la mitad ni nada. Vale, pues aquí vamos a poner una. Sobre todo cuando lo echéis, que os caiga dentro de la campana, ¿vale? Porque este reactivo, si se mezcla en la columna de agua, es tóxico también para los peces, ¿vale? Vale, pues ya tenemos 2 y otra gota más, ¿vale? Ya tenemos las 3. Vamos a cerrarlo. Voy a dejarlo un momentito aquí. Si lo dejo plano no se va a salir. Y voy a cerrar lo que es el reactivo, ¿vale? Ya os digo que yo lo hago con el de JBL, con este, y me funciona muy bien, ¿eh? Ya os digo que con estas 3 gotas que hemos aditado aquí a la campana, tenemos aquí medidor de pH para meses, ¿eh? Ya os lo digo. He dejado de usar los de Blau y de otras marcas porque son más caros, se necesitan más cantidad de gotas, y la verdad que bueno, que con 3 gotas, como habéis visto, este bote nos va a durar, pues yo no sabría deciros exactamente, pero si no tiene como mínimo un año, no tiene ninguno, cosa que en un año con los otros llegaba a gastar hasta 2. Bueno, pues ya tenemos aquí el reactivo. Vamos a coger el agua. Fijaros que tengo aquí puesto KH4. Os recomiendo que hagáis para la disolución de del drop check, hagáis unas disoluciones de que el agua que utilicéis sea agua de osmosis o agua destilada, para el tema de que sea más pura. Y lo que tenéis que hacer simplemente es, con las sales con las que subís el KH de vuestra agua, pues hacer una concentración de KH que cuando la midáis os dé 4, ¿vale? Un KH de 4. Vamos a coger el agua, y la cantidad de agua que tenemos que aditar, pues bueno, tampoco llenaremos media campana. Esto aquí sí que no hay una medida estándar. A ver si enfoca la cámara. ¿Veis? Vamos echando que se nos vaya mezclando. Vamos echando aquí un poquito más. Echaremos poquito a poco, ¿vale? Vamos a ir mirando la medida. Fijaros que ahora está verde, pero se vuelve azul, ya lo veréis. Si veo que tarda mucho cortar el vídeo, y cuando esté azul os lo enseño. ¿Vale? Vamos a ir editando hasta que tengamos, pues bueno, pues veis, aquí lo tenemos, una concentración así. Fijaros. Vamos a mezclarlo bien. Y a ver si lo puedo acercar, porque ya está azul. Lo que pasa que no sé yo si vosotros aquí en la cámara lo podréis apreciar. Fijaros. No sé si se llegará a ver el color, pero es un color azul. Un azul oscuro, ¿vale? No es verde, es azul, ¿eh?
Fijaros a ver si se ve con el fondo blanco. Vamos a ponerlo aquí a ver si se ve mejor. No, bueno, no sé si aquí se verá, pero bueno, es de color azul, ¿vale? Esto quiere decir que ahora mismo en el interior de la campana, ¿vale? Como no hay suministro de CO2, que estamos haciéndolo aquí pues, fuera del acuario, pues bueno, pues lo que está entrando es aire, ¿vale? El aire que hay en mi casa, por lo tanto la reacción que hace es ponerse de color azul. En el momento que lo metamos en el acuario y el nivel del agua nos llegue aquí, bueno, pues cuando se empiece a introducir el CO2 en la campana interna que hace de vacío, pues el reactivo irá cambiando de color a como os he enseñado antes, al verde, ¿vale? Pues bueno, vamos a meterlo dentro del acuario y no sé yo lo que podría tardar ahora, porque bueno, la concentración de CO2 dentro del acuario ahora mismo, antes cuando hemos sacado el drop check, era óptima, por lo tanto no debería de tardar. Lo que pasa que por no alargar mucho el vídeo, lo cortaré y bueno, no os lo podré mostrar ahora mismo, pero bueno, os lo mostraré. No mostrarlo, sino que veáis que bueno, que cuando lo he sacado, pues el nivel de color que queda pues era el que os había mostrado antes, ¿vale? Bueno, pues nada más, esto es lo que os quería enseñar. Vamos a meterlo en el vídeo, ya habéis visto que es muy fácil de preparar. Aquí tenéis el reactivo otra vez, os lo enseño. Es de la marca JBL. Es el medidor de pH que oscila entre un pH de 6 a 7,6, ¿vale? Porque es el rango en el que yo me muevo. ¿Vale? El CO2, pues bueno, pues por el tema del CO2, pues yo utilizo un agua de osmosis que está a un pH de 7, que es neutro, y el CO2 lo que me hace es bajármelo de 7 a 6,5, por lo tanto el rango en el que me muevo es el óptimo, ¿vale? Bueno, pues vamos a montarlo y os lo muestro otra vez y ya terminamos el vídeo montado en el acuario. Bueno, pues aquí lo tenéis, lo acabo de instalar, a ver si acercando la cámara podemos ver. Fijaros lo que os comentaba antes del vacío en el agua que se hace, cómo ha entrado el agua del acuario. Aquí podéis ver el nivel dentro de la campana, no llega a llenarse hasta arriba, lo podemos llenar más si queremos, inclinando un poco la campana así a la hora de introducirlo para que nos coja más agua, pero bueno, no es necesario. Contra más vacío tengamos aquí, que nos haga el agua del acuario, pues más concentración, o sea, más cantidad de aire tendremos, más CO2, mejor será la lectura, ¿vale? Bueno, pues ahí lo podéis ver, fijaros el nivel de la campana que os comentaba, hasta aquí nos llega el agua, y toda el agua esta que hay en el acuario, pues bueno, pues cuando la disolución del CO2 dentro del agua es óptima, pues bueno, nos va a entrar aquí, se va a evaporar el CO2 y al entrar en contacto con el reactivo, lo que hará es irnos variando el color, ¿vale? No sé si podréis ver ahora que está de color azul, no sé si se apreciará, lo acabamos de hacer, a ver si desde arriba, fijaros. Sí, desde aquí se ve, ahí lo podéis ver. Fijaros el color azul, vamos a ampliarlo. Es un color azul. Y bueno, no debería de tardar mucho rato en volver a pasar al verde, porque ya la concentración de CO2 en el agua del acuario es alta, ¿vale? Lo que os decía, os vuelvo a repetir, procurad que el CO2 no llegue a límites de color amarillo, ¿vale? Bueno, lo que os repetía antes, ¿vale? Procurar siempre que los niveles de CO2 no lleguen en el drop check a llegar al color amarillo, ¿vale? Porque puede ser perjudicial para los peces. Un exceso de CO2 ya lo veréis que, bueno, que aparte de que el drop check se os ponga amarillo, veréis que los peces suben a la superficie por la falta de oxígeno, ¿vale? Porque estamos saturando el acuario de CO2. O sea, pensar que nos tiene que pasar del azul, que es decir, no hay nada de CO2 en el acuario, a pasarnos a un color verde o verde lima al final del fotoperiodo, ¿vale? Es un aparato que considero que en un acuario high-tech de altos requerimientos es imprescindible tenerlo, ¿vale? Porque siempre vamos a ver y vamos a estar monitorizando lo que es el tema de la concentración de CO2 en la columna de agua de nuestro acuario, ¿vale? Siempre de forma correcta, ¿vale? Y luego lo vamos a ver siempre en tiempo real del tema de la concentración del CO2, ¿vale? Bueno, pues no quiero alargar más el vídeo, no quiero que entrar en bucle ni enrollarme mucho más. Y bueno, os dejo con la imagen aquí del acuario. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.